Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Falta como ánimo. Hoy es un día muy especial porque usted y yo nos hemos dado cita con Dios para estar en su presencia, para gozarnos en su salvación y para gozarnos también en su palabra. Amén. En esta mañana hay un mensaje muy especial que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón y lo pongamos en obra a fin de que en el proceso de mientras esperamos a Cristo Jesús podamos vivir lo que es la alegría de ser cristianos. Ser cristianos es un privilegio, hermanos. Es la maravillosa oportunidad que Dios nos da para que usted y yo podamos ser como Cristo Jesús. Dios nos invita a que estemos siempre ante su presencia para que de esa manera podamos reflejar la vida de Cristo Jesús y especialmente su carácter. Quiero invitarles para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios. Dios eterno y poderoso, este momento único y especial para estudiar juntos la palabra tuya, pedimos que tu Santo Espíritu obres en nuestros corazones, que tu gracia pueda tomar nuestras vidas y pueda enternecernos ante tu presencia. Perdona toda iniquidad que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas y danos en nuestro corazón la paz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La salvación de Dios tiene tres dimensiones. Y qué maravilloso es ver esas tres dimensiones en el plan de redención que Dios ha dado al ser humano. Cuando comenzaron a salir la televisión con el software que se puede se puede ver la imagen en tercera dimensión usando unos lentes especiales, todo el mundo queda ¡wow! ¡Qué increíble cómo se ve la imagen! Es como si estuviera ahí presente. Pues imagínense, mis hermanos, que mucho tiempo antes que esto apareciera, Dios ya había proveído el plan de salvación en una forma tridimensional. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, para que veamos lo magnífico, lo grandioso, lo hermoso que es la salvación de Dios. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. Cristo, en su infinito amor, nos ha llamado a nosotros para que podamos renacer a una nueva esperanza de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos esperanza alguna? Dice el apóstol Pablo, ¿qué sería el evangelio de nuestro Señor Jesucristo si Cristo no hubiera resucitado?
vana sería nuestra fe. Por lo tanto, Dios proveyó solución a toda esta situación. ¿Qué es salvación, mis hermanos? Salvación viene de un término griego que dice sotería, y sotería significa liberación, significa rescate, significa sanidad. Y todo esto es parte del plan que Dios diseñó para poder salvar al hombre. La situación del hombre cuando está separado de Dios es crítica. Es una situación caótica. ¿Por qué? Porque el hombre, al estar separado de Dios, inmediatamente el hombre se convierte en culpable de pecado, corrompido totalmente y condenado a muerte. Imagínense. ¿A quién le gustaría estar condenado a muerte? A ninguno. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó para vida y vida eterna. Pero lamentablemente el pecado se intrometió con el propósito de destruir el plan de Dios. Pero ahora Dios viene en rescate del hombre, proveyendo de un plan de salvación. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y comprendamos y aceptemos, de que Cristo es la salvación para nosotros. Así que, mis hermanos, la obra de salvación es tan especial que es Dios el que declara justo y santo al pecador que viene a Jesús. Segundo, es Dios quien regenera y restaura y perfecciona al hombre. Y en tercero, es Dios quien nos concede acceso y derecho a la herencia de los santos en el reino de los cielos. Todo eso Dios nos lo ofrece a nosotros para que nosotros seamos partícipes de esa magnífica bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, yendo a lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, con toda palabra y con toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pregunto en esta mañana, ¿deseas tú y yo aceptar ese llamado que Jesús nos hace a nosotros? Dios es fiel, nunca falla. Todo depende de nosotros y de nuestras decisiones. Hoy día, muchos cristianos podríamos estar sufriendo de una crisis de identidad. Y eso es un factor grave para nosotros. Sabemos
que hay una salvación, pero por otro lado, pareciera que como si no hubiera pasado nada y vivimos una vida laxa y no nos damos cuenta que el tiempo se está acercando. Y por esa razón Dios nos ofrece a nosotros que mientras estemos aquí en esta tierra, nunca olvidemos de que Jesús es nuestra salvación. El enemigo, de muchas formas, nos bombardea con mensajes que van con el propósito de desviar nuestra atención de Dios a fin de que perdamos de vista el blanco al cual hemos sido llamados. Y mientras usted y yo batallamos y luchamos, entonces el enemigo astutamente comienza a bombardearnos también con mensajes de que, pero ¿quién eres tú? Mira los pecados que has hecho, mira la manera como vives, mira su irresponsabilidad, mira su estilo de vida. Y entonces nosotros como que le hacemos caso y nos miramos y quizá podemos llegar como el apóstol Pablo a decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Pero cuando nosotros miramos a Cristo Jesús, podemos decir como el apóstol Pablo: más gracias doy a Dios, quien es el que me restaura, me libera y me salva. ¡Qué magnífico saber que en Jesús todo lo podemos, quien es el que nos fortalece! La primera dimensión de la salvación, mis hermanos, se llama justificación. Hoy vamos a ver esas tres dimensiones de la salvación de Dios: justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo nosotros podemos ser justos? Así que el apóstol Pablo, a través del libro de los Romanos, nos habla acerca mucho de la justificación, de la fe y de todo ello. Pero ¿saben? La justificación es la obra soberana de Dios por la cual Él declara justo al pecador y satisfechas las legítimas demandas de la ley de Dios. Dios es el único que puede declarar justo al pecador, más nadie. Así que cuando Martín Lutero, por allá en el año 1500, subiendo las escalatinas de Roma y haciendo allí los votos y viendo la manera como mucha gente iba allí en ese son de peregrinación, se dio cuenta: esto es un duro sacrificio. Y de acuerdo a lo que yo leí en la Biblia, dice: el justo por la fe vivirá. ¿Qué hago yo aquí? Se levantó de ahí y se fue. ¿Por qué? Porque la salvación no es obra del ser humano. La salvación no es un asunto del que yo hago esto y hago aquello otro con el propósito de salvarme. No. La salvación es obra de Dios a través de Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Por eso necesitamos aceptar la gracia de Dios. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra terminada de Cristo Jesús. ¿Recuerdan Abraham? En el momento que Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: ve y sacrifica a su hijo Isaac?
y ve al monte. Y cuando Abraham obedeció y obró, entonces su fe le fue contada por justicia. ¡Qué maravilloso! Eso implica, mis hermanos, de que necesitamos obedecer el llamado que Dios nos hace. Por eso, mis hermanos, lo más lindo, lo que dice Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe. Aquí viene a entrar en función un elemento básico e importante de la salvación, como es la fe. Una mujer llevaba muchos años enferma, pero una mañana escuchó que alguien iría a venir a su pueblo, y ella había escuchado que esa persona había realizado sanaciones increíbles. Y aquella persona, aquella mujer, después de haber gastado todo su capital, todo su dinero, todo lo que tenía en las manos de médicos, aquella mujer dijo: esta es mi última oportunidad y mi única oportunidad. Si ese hombre viene y yo no voy, yo estaré perdida. Y aquella mujer se levantó y fue. Y cuando se acercó, vio que era prácticamente imposible llegar hacia donde estaba esa persona. Pero a como pudo, fue entrando hasta que se acercó. Y ella dijo: si tan solo tocare su vestido, seré salva, seré sana. Y ella tocó el borde del manto de Cristo Jesús y fue sanada. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Necesitamos una fe verdadera, mis hermanos. Necesitamos una fe no de sentimientos, no una fe basada en emociones. Necesitamos una fe basada en el principio, en Cristo Jesús. Necesitamos tener la fe de Cristo Jesús. Por esa razón, cuando aquella mujer hizo todo aquello con lograr tocar el borde del vestido de Jesús, todos esos actos fueron claves para lograr la salvación. Mientras usted y yo estamos en esta tierra, nuestra fe también debe dar frutos, debe dar resultados. No podemos sentarnos a esperar de que por fe soy salvo. Sí, por fe somos salvos, pero necesitamos también trabajar. ¿Saben? Estamos en un mundo donde hay una guerra declarada a muerte. O es vida o es muerte. Y el enemigo quiere llevarnos a la destrucción, mientras Dios nos ofrece un plan de salvación
Por eso Jesús nos dice a través del apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una declaración que la sierva del Señor escribió por allá en el libro Deseado de toda la gente, es página 267, que dice: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para con Él se hallan en la justicia de Cristo Jesús. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que éste, convencido de su propia debilidad y despojado de toda su propia suficiencia, se entregue al dominio de Dios. Entonces, así podrá recibir el don de Dios que éste está esperando. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reservas a aquel en quien mora toda la plenitud. Necesitamos humildad. No necesitamos orgullo. No necesitamos demostrar quién es quién. No, aquí en este asunto se requiere de humildad y de entrega total a Cristo Jesús. Se requiere del reconocimiento de que nosotros no somos capaces. Se requiere de que es necesario que Cristo entre en nosotros para que Él pueda obrar ese proceso de justificación. Lo más lindo es que Dios nos ha reconciliado a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, solo Dios pudo satisfacer la demanda de la ley, y de esa manera el sacrificio de Cristo Jesús vino a cambiar el panorama, y entonces ahora usted y yo somos reconciliados con Dios. La reconciliación cristiana es una gloriosa verdad de la cual usted y yo debemos gozarnos y vivirla cada día. Porque antes éramos enemigos de Dios, pero a través de Jesús, usted y yo ahora somos amigos. Por eso Jesús dice: ahora ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque el amigo sabe lo que su amo hace. Así que, mis hermanos, usted y yo hemos sido llamados a ser amigos de Cristo Jesús. En la segunda dimensión dentro del plan de salvación se llama santificación. Santificación viene de una palabra griega que dice hagiasmos, y esta palabra en griego significa propiamente purificación, significa pureza. Santidad significa santificación, significa también apartar, colocarlo a un lado para un uso único, exclusivo. Eso significa santificación. Así que, mis hermanos, qué maravilloso saber de que tenemos una linda promesa en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios ha comenzado a hacer una obra en nuestras vidas, y Dios ha prometido que Él la continuará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y el Espíritu Santo quiere continuar haciendo ese trabajo en tu vida y en mi vida, si usted y yo se lo permitimos.
El Señor Jesús, en la oración sacerdotal, en San Juan 17, dice: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dios nos quiere santificar a nosotros en su palabra. Por eso necesitamos usted y yo permitir que su palabra sea realidad en nuestras vidas. Todos los creyentes somos llamados a estar santificados en la verdad de Dios. 1 Corintios 1:30, me gusta este versículo cuando el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, 1 Corintios 1:30, cuando dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué maravilloso, mis hermanos. El Espíritu Santo quiere continuar obrando en tu vida y en mi vida. Y a través del Espíritu Santo es que usted y yo podemos tener acceso a toda la verdad en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos guía a la plenitud en Cristo Jesús. La santificación, mis hermanos, no es una obra de un momento, no es una obra de una hora, no es una obra de un día, sino de toda la vida, mis hermanos. No se la consigue por medio de un feliz arranque de sentimientos, sino es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo Jesús. Eso es santificación. No pueden corregirse los males, ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles o inconsistentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. Solamente venceremos por medio de Cristo Jesús. Y mientras estemos en esta tierra, será un continuo batallar entre Cristo y el enemigo. Y usted y yo somos el blanco. Jesús nos ofrece la oportunidad de salvación y también Jesús nos presenta las consecuencias de no aceptar ese plan de salvación. Y Jesús nos dice, por allá en Deuteronomio 17, donde nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida del cristiano se debe caracterizar por una vida que lleve frutos. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto. Eso lo dice en San Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué maravilloso! Tú y yo necesitamos examinarnos todos los días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy?
Necesitamos buscar fervientemente la presencia de Dios cada día. Dios nos invita a que no olvidemos de que ha sido pagado un alto rescate. Un alto rescate, mis hermanos. Y ese rescate costó la vida de Cristo Jesús. No sé si alguno ha pasado por una situación de secuestro, donde todos los días esa persona está sometida y es amenazada de muerte. Pero créanme que cuando esa persona es liberada, esa persona es como si volviese a vivir. O es cuando te colocan un arma en tu pecho. No hay nada que hacer. Recuerdo en una ocasión, por allá en Panamá, colportando, alguien puso un revólver en mi pecho. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad y seas tú quien obre, porque yo no puedo hacer nada. Pero saben, mis hermanos, cuando eso pasa, es ahí donde usted se da cuenta de que como que has tenido una nueva oportunidad de vida. El enemigo nos ha hecho caer en el pecado, y ese es una sentencia de muerte para nosotros. Y el enemigo nos acusa: recuerde lo que tú hiciste, recuerda que pecaste, no tienes derecho. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, ha venido en nuestro rescate. Y solamente es cuestión de aceptar ese maravilloso rescate que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio debe cambiarnos a nosotros. El Evangelio de Dios debe transformar nuestra vida, porque si el Evangelio no transforma nuestra vida es porque no hemos permitido que el Evangelio obre. Y el sinónimo real, la razón de ser del Evangelio es Cristo Jesús. Y si Cristo no ha transformado tu vida es porque hay algo que ha impedido de que Dios obre en tu vida. Por eso necesitamos tomar decisiones que sean sabias, y de esa forma poder permitir que nuestra vida se caracterice en una vida de frutos y resultados de bendición para Dios. La última dimensión de la salvación se llama glorificación. ¡Qué maravilloso! Del griego sundosaxo, que significa exaltar a dignidad en compañía de, o glorificar con. Imagínense, exaltar en compañía de, eso quiere decir de que no es un asunto de nosotros mismos. Es aquí donde se revela la obra de salvación en todo su esplendor, en toda su fuerza. Es cuando el pecador ya no estará más presente. Es cuando el pecado ya no estará más presente en el pecador. Es allí donde usted y yo iremos a ser llenos de la gloria de Dios y ser semejantes a Cristo Jesús. Glorificación será ese momento que tanto estamos esperando usted y yo. Por eso el apóstol Pablo habla de que cuando Jesús venga, todos
en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para la gloria de Dios y entonces seremos glorificados por la gracia de Dios. Mis hermanos, Filipenses 3:20 nos dice de la siguiente manera: Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Qué maravilloso poder saber de que Dios desea glorificarnos con Cristo Jesús. Qué maravilloso es poder ser restaurados a la gloria suya. Qué maravilloso es llegar a tener esa oportunidad de estar cara a cara con Cristo Jesús y de poder ver la gloria de Dios. Qué maravilloso es poder visualizar la manera como Dios, a través de toda la historia de nuestra vida, ha guiado nuestros pasos a fin de llevarnos a un propósito único como es su salvación. Recordemos que Dios es nuestro Padre, así como nuestros hijos andan por aquí, por allá, se meten allá, y aunque usted le diga no haga esto, no haga aquello, cuidado que se golpea, así somos nosotros con Dios. Así es el ser humano. Por eso la palabra de Dios está ahí para que nosotros la veamos, la miremos, la estudiemos, la escudriñemos, nos alimentemos de ella para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros cada día. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Pregunto en esta mañana. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Para que usted y yo llegásemos a ser enteramente preparados para toda buena obra. Para eso Dios nos dio la Biblia, para ser perfeccionados en Cristo Jesús, para que entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios nos llama a nosotros para que podamos rehacer nuestro compromiso de fidelidad para con Dios, y de esa manera podamos continuar en este proceso mientras el tiempo llega. Resumiendo, podemos decir de que en la dimensión de la justificación es cuando yo estoy en Cristo. ¿Cómo es? En la justificación que sucede es cuando yo como persona, como pecador, estoy ¿en quién? En Cristo. Y eso me da a un resultado como es el que Dios perdona mis pecados. Eso significa que cuando usted y yo estamos en Cristo, usted somos salvos. ¿Somos salvos de qué? De la culpa del pecado, del resultado del pecado. Por esa razón se requiere también la santificación. ¿Qué es la santificación? Simplemente es cuando Cristo está en mí. Eso quiere decir de que si Cristo está en mí, entonces en mi vida se desarrolla un carácter como el de Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo continuará haciendo el trabajo de perfección en nuestras vidas. Y entonces el resultado es que todo está bajo el control del Espíritu Santo. Amén por eso.
Y finalmente, la glorificación significa: yo estoy con Cristo. Eso implica de que Dios borró todo mi pecado, mi pasado. Y entonces eso implica de que seré salvado de la presencia del pecado, porque ya no existirá más. Y entonces podemos decir como Hebreos 12:14, cuando nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como dice Judas 24, al expresarnos a nosotros, diciéndonos de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Por eso el apóstol nos dice que ese que es poderoso es Cristo Jesús, y está aquí diciéndonos: ve a mí y sígame. Como cuando Leví estaba allí sentado en la oficina de los tributos, y Jesús se acerca y le dice, y le miró a sus ojos, leyó su vida, leyó su pasado, y a través de esa mirada Leví Mateo vio que él era un pecador, que necesitaba ser salvado, que necesitaba ser restaurado. Y entonces, a través de esa mirada de salvación de Jesús, Jesús le dice: ven y sígueme. ¿Y qué hizo Leví Mateo? Levantándose y dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Cómo está tu vida y mi vida en esta mañana, mis hermanos? ¿Queremos hacer como Leví Mateo? Dios nos mira, conoce tu vida, conoce tu pasado. No importa cuál haya sido tu vida, no importa cuán miserable quizá haya sido tu vida, pero Dios nos llama para que le sigamos en sus caminos, en pro de una restauración, en pro de una salvación, en pro de una glorificación. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Y Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Desean aceptar esa invitación de Cristo Jesús en esta mañana? ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo desean de todo corazón, colocándose de pie y diciéndole al Señor: Señor, no soy nada sin tu presencia, solamente una palabra tuya basta para que mi vida sea salvada y restaurada? Ven a los pies de Jesús y permitamos de que Jesús nos transforme para la gloria suya. Este mundo no tiene nada que darnos. Lo único que este mundo nos da a nosotros es una vida de miseria, una vida de desengaños. Dios tiene un plan y un propósito que es sobre todo nombre, y por el cual Dios nos quiere colocar allá, porque usted y yo hemos sido creados por Dios y para gloria de Dios. Amén. Dios nos bendiga.